Ok, acá disculpen la interrupción del video, pero me di cuenta que les estaba mostrando cómo hacer este cálculo de la ecuación sin este puntero láser, entonces estaba explicándole muchas cosas que van a ser muy difíciles de entender. Básicamente, al momento en que transformamos, ¿cierto?, todo esto en una ecuación, lo hacemos, ¿cierto?, porque sabemos estas dos cosas de acá, que z sub alfa es igual a esto y que la desviación estándar de la media muestral es igual a eso. Esto, ¿cierto?, se traduce en esta ecuación, ¿ok? Nosotros básicamente acá lo que hacemos es, que, un segundo, para el puntero láser, perfecto. Lo que hacemos entonces es que este z sub alfa lo pasamos dividiendo para este lado y toda esta raíz cuadrada la pasamos para acá, lo que se muestra acá. Ahora esto a todos lados, ¿cierto? En ambos, elevamos a 2 en ambos lados, ¿cierto? Eso nos permite deshacernos de esta raíz cuadrada acá abajo y acá, ¿cierto? Tanto nuestro epsilon como nuestra z sub alfa queda elevado a 2. Luego, el siguiente paso lo que hacemos es agrupar los n de muestra y de la población en un solo término. Entonces, esto que está acá entre paréntesis con este n chico, ¿cierto? Los reordenamos y los agrupamos acá. ¿Ok? Luego dividimos por la varianza, ¿cierto? S elevado a 2, la varianza de la variable en cuestión por ambos lados, lo que, ¿cierto?, nos permite que entonces al lado izquierdo se nos vaya el S y nos quede un S elevado a 2 dividiendo acá en el lado derecho. Luego, simplemente, ahora pasamos menos 1 dividido n grande, que es el tamaño, ¿cierto?, de la población, al lado derecho, entonces pasa sumando. Y luego lo que hacemos después de tener este término es elevar a menos 1, lo cual nos deja este término de acá. O sea, todo esto que está acá queda 1 dividido, ¿cierto?, todo lo que antes teníamos acá. Luego buscamos, ¿cierto?, el denominador común entre estas dos fracciones y transformamos entonces esto de acá. Si se fijan, ya tenemos a un lado la ecuación el n chico, que es el tamaño de la muestra necesario. Acá lo que hacemos simplemente es entonces seguir reordenando los términos, seguimos reordenando los términos y obtenemos una fórmula para el tamaño de la muestra, que es el n chico, ¿verdad? Es decir, el tamaño de la muestra va a ser igual a todo este término de acá que depende de el tamaño de la población, la varianza de la variable en cuestión, el valor, ¿cierto?, de nuestro estadístico z, que es lo que nos está vinculando, ¿cierto?, todos los conceptos de probabilidades y del teorema central del límite en esta ecuación. Y, ¿cierto?, acá abajo también de nuevo tenemos el tamaño de la población, el máximo error admisible y acá de nuevo tenemos nuestros términos de varianza de la variable en cuestión y de nuevo el z, ¿cierto?, sub alfa elevado a 2. Entonces, todo esto lo transformamos en una ecuación que nos permite decir, dependiendo de cuál sea el tamaño de la población, de cuál sea la varianza de la variable en cuestión, de cuál sea el valor de nuestro z sub alfa, vamos a poder calcular el tamaño de la muestra que necesitamos para ese error admisible, para ese máximo error admisible, para ese tamaño de la población, con esa varianza, ¿cierto?, de nuestra variable en cuestión y para un cierto z sub alfa, que era el estadístico que nos permitía juntar todos los conceptos de probabilidades y teorema central del límite que estamos viendo en esta ecuación. Esa es la fórmula. Esto de acá yo creo que a algunas personas de ustedes les va a costar un poco más entenderlo. Esto de acá es pura matemática, o sea, es puro sistema de ecuaciones, no hay nada muy complicado. O sea, nosotros partimos con esto y simplemente lo reordenamos de una forma en la que dejemos el n chico, que es el tamaño de la muestra, solo a un lado, para que en el fondo tengamos una fórmula de cómo calcular el tamaño de la muestra. Eso es lo único que hicimos acá. O sea, todos estos pasos, ¿cierto?, matemáticos, son para llegar a una ecuación en la que nuestro tamaño muestral está a un lado y ver, ¿cierto?, cómo encontrar un tamaño muestral dependiendo de todos estos parámetros ¿cierto?, que están acá. De todo. Entonces, eso es lo único que estamos haciendo acá, es algo matemático. Lo importante entonces para que ustedes entiendan esto es que entiendan cómo se vinculan, ¿cierto?, los conceptos de probabilidad, de teorema central del límite, de cómo esos se aplican al cálculo de la media muestral en esa primera ecuación más sencilla que vimos un poco antes, y luego lo que tenemos de ahí en adelante es simplemente una derivación matemática que nos permite llegar a una fórmula útil del cálculo del tamaño de la muestra. Y listo. Entonces, veamos un ejemplo de esto. ¿Ok? Imaginemos que nosotros queremos calcular el tamaño muestral para estimar la media del salario promedio de las personas egresadas de una universidad. Y en total tenemos a 25.000 personas egresadas y
de un levantamiento piloto de 50 casos, sabemos que la desviación estándar de los salarios de esas 25.000 personas está más o menos, ¿cierto?, en torno a los 250.000 pesos. Eso lo hacemos lo estimamos de un piloto previo. Entonces, nosotros queremos calcular, ¿cierto?, cuál es la media, ¿cierto?, del salario de estas 25.000 personas con un error máximo admisible de 7.500 pesos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, con nuestra fórmula acá, que tenemos acá, podemos calcular eso, ¿cierto? El N grande son los 25.000, que es el tamaño de la población. 250.000, ¿cierto? Es la desviación estándar elevado a 2, ¿cierto? Entonces tenemos la varianza acá, ojo, S solo sin estar elevado a 2, la desviación estándar elevado a 2 como un todo significa la varianza. Entonces, si la desviación estándar es 250.000, es 250.000 elevado a 2. ¿Ok? Eso no lo olviden. La desviación estándar es igual, ¿cierto? O sea, la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la varianza es igual a la desviación estándar. Por ende, la desviación estándar elevada a 2 es igual a la varianza. Entonces, ¿cierto? Este S elevado a 2 de acá, ¿cierto?, se traduce en un 250.000 elevado a 2 por 1,96 elevado a 2, que básicamente este es el valor de nuestro estadístico Z, ¿cierto?, cuando estamos con un 95% de nivel de confianza. Y luego acá abajo seguimos reemplazando términos, simplemente los 25.000 de la población, los 7.500, ¿cierto?, el error máximo admisible elevados a 2, más 250.000 elevado a 2 por 1,96 elevado a 2. Y si ustedes resuelven eso, les va a dar más o menos que necesitan entonces una muestra de 3.646 personas. ¿Qué significa esto? ¿Qué se traduce? Que ustedes necesitan una muestra de al menos 3.646 personas para estimar la media muestral de esta población, de estas 25.000 personas egresadas, con un error, ¿cierto?, máximo admisible de 7.500 pesos, y que ustedes saben que en el 95% de los casos, la estimación de su media muestral va a tener un error igual a 7.500 pesos o menor, pero igual queda un 5% de posibilidad en el que el error se puede escapar de este máximo error admisible que definimos acá. Eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre en estadística. Nada es seguro, ¿ok? Pero logramos tener niveles, ¿cierto?, de probabilidad o niveles, ¿cierto?, de ocurrencia que consideramos aceptables como para estimar un indicador, en este caso la media muestral, y con eso tomar decisiones. Si ustedes cambiasen este error, ¿cierto?, el error máximo admisible a 750 pesos, entonces, y resolviesen esto mismo acá, háganlo, les daría que necesitarían una muestra de 23.617 personas, es decir, casi la población completa. En ese caso, están dispuestos a aceptar un error tan bajo que tienen que aumentar tanto la muestra como para casi llegar a la población entera. Entonces, bueno, ahí obviamente va a depender, ¿cierto?, de los niveles de precisión que la investigación les exija, y en base a eso ustedes van a tener que tomar, ¿cierto?, las decisiones balanceando entre el error máximo admisible y cuántos recursos realmente tienen para poder, ¿cierto?, levantar información y el tamaño de muestra que realmente pueden, ¿cierto?, ejecutar. Otro ejemplo que les quiero mostrar acá es cómo esto ocurre si es que ustedes, en vez de tener una variable que sea una variable cuantitativa continua, tiene una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? O una que pueda ser cualitativa, pero que esté definida en términos dicotómicos, en términos de ocurre esto o no ocurre, como por ejemplo podría ser, no sé, sexo, está empleado o no, ¿cierto? Algo de ese estilo. Entonces, acá en el fondo es simplemente para que ustedes vean y no se confundan con esta idea de que típicamente pasa con estas variables dicotómicas, que uno dice, ¿qué porcentaje de la población cumple con tal criterio? Que es un criterio dicotómico, de ocurre o no ocurre. Y te da algo como el 50%, o el 10%, o el 15%. Eso acá en el fondo no quiero que se confundan, y quiero que veamos el ejemplo de cómo lo traspasan, ¿cierto? Cómo se mete eso en esta ecuación
¿cierto? Porque lo tienen que considerar más que en términos de porcentaje, en términos de cómo esos porcentajes se traducen y se escriben entre el 0 y el 1. Entonces, que era lo que les había explicado en clases anteriores. Entonces, imagínense que ustedes quieren estimar la tasa de desempleo para la comuna de Santiago. Y en total existen 500.000 personas que residen en dicha comuna y en base a un estudio previo, usted cree que la tasa de desempleo debería estar en torno al 10%. Usted aparte quiere que el error máximo admisible será de 0,5 puntos porcentuales. Es decir, ustedes quieren que su media muestral, ¿cierto?, no se confunda más allá de 0,5% más menos respecto al verdadero valor poblacional. Es decir, si el verdadero valor poblacional no es 10% como dice acá, sino es 9%, ustedes quieren entonces que la estimación de su media muestral esté entre 8,5% y 9,5%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, anteriormente yo les había mostrado cómo se calculaba la varianza para variables dicotómicas, en el fondo para proporciones, y es esta fórmula de acá. Entonces, si nosotros en base a un estudio previo creemos que, y pensamos que lo más probable es que esa media, ¿cierto?, sea 10%, la fórmula y la forma de calcular esa varianza es de esta manera, ponerla, ¿cierto?, en términos de 0,1, que es los porcentajes expresados entre 0 y 1. Entonces ustedes para calcular la varianza ponen 0,1 por 1 menos 0,1 y eso les da como varianza de 0,09. Eso de ahí lo meten de nuevo dentro de la ecuación, ¿cierto? O sea, su s elevado a 2 es igual a 0,09. Ojo que acá ya el 0,09 no está elevado a 2 porque la fórmula cambió. Ahora el s elevado a 2 es igual a p por 1 menos p. Entonces el s elevado a 2 como un todo da 0,09 y eso se reemplaza acá sin elevar a 2, ni acá ni acá. ¿Ok? El resto es igual, 500.000, ¿cierto?, de nuestra población. Y ojo que acá su máximo error admisible es 0,005, que representa este 0,5%, que es equivalente a decir 0,5 puntos porcentuales, ¿ok? Un punto porcentual es el equivalente a un 1%, entonces cuando digo 0,5 puntos porcentuales, es decir, lo que les decía antes, si la media es, por ejemplo, 10%, ¿cierto? La verdadera media poblacional, nosotros queremos entonces que nuestra media muestral esté entre 9,5 y 10,5. Y eso se incluye acá de esta forma, 0,005. Y eso sí va al cuadrado, porque el máximo error admisible, que era este epsilon, sí va elevado a 2. ¿Ok? Si ustedes resuelven esto acá, les va a dar entonces que necesitan una muestra de 13.458 personas. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren el 95% de los casos en los que extraigan una muestra, ¿cierto?, obtener una estimación de la media muestral que esté, ¿cierto?, con un máximo de error admisible de 0,5 puntos porcentuales y que ese error no se sobrepase en el 95% de las veces y en el 95% de las muestras que ustedes pueden sortear, entonces tienen que sacar una muestra de 13.458 personas. Ustedes pueden repetir este ejemplo, ¿cierto? Si es que en realidad imagínense la tasa de desempleo fuese más cercana al 4%. Bueno, simplemente tienen que calcular de forma distinta, ¿cierto?, esta fórmula de acá, asumiendo que entonces la estimación más cercana de su tasa de desempleo es 4%, que les da entonces como valor para esa varianza, ¿cierto? El S elevado a 2 pasa a ser 0,0384, o se lo reemplazan acá, y en ese caso les da un N de 5.832 personas. ¿Ok? Estos ejercicios háganlo ustedes, derívenlos y así los van a ir entendiendo mejor. Al igual como también les recomiendo hacer ustedes la derivación matemática de la ecuación que les mostré antes y de, ¿cierto?, repasar también las clases para que entiendan y el libro, para que entiendan bien los conceptos que están detrás de toda esta ecuación de acá. Entonces, ¿cierto? Acá lo que yo les quiero mostrar es que en general existe una relación asintótica entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. ¿Qué significa eso? Que a medida que el tamaño de mi población es cada vez más grande, en términos relativos voy a ir necesitando un n cada vez menor en términos relativos para lograr los mismos niveles de precisión en mi estimación, ¿cierto? Entonces no hay una relación lineal entre que a mayor población necesito un tamaño de muestra más grande. Y esto es súper importante porque ¿qué significa esto? Que si ustedes tienen una población que tiene un tamaño muy pequeño,
Eso significa que ustedes para lograr niveles de estimación relativamente aceptables, ¿cierto? Y con una precisión relativamente aceptable van a tener que encuestar una proporción de esa población muy alta. Pero si su población es muy grande, ya, y están hablando ya en decenas de miles, etcétera, o es el caso de Chile, que son millones de personas, la proporción de esa población que van a necesitar encuestar para obtener un mismo nivel, ¿cierto?, de precisión va a ser menor. Es decir, la proporción va a ser menor. Entonces, a medida que el tamaño de la población sea cada vez más grande, la proporción de esa población que yo voy a necesitar encuestar para obtener un mismo nivel de precisión va a ser, ¿cierto?, menor. ¿Ok? Esto es súper importante en un muestreo estratificado, porque si ustedes hacen un muestreo estratificado, ¿cierto?, que ahora vamos a ver más en detalle nuevo lo que significa, y les quedan estratos en los que hay un tamaño, ¿cierto? El tamaño de esos estratos es muy pequeño. Esto va a ser complicado porque ustedes van a tener que tener una tasa de muestreo muy alta en ese estrato para obtener un nivel de estimación, ¿cierto? Relativamente aceptable dentro de ese estrato. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que se calcula el error muestral, ¿ok? Mezclando todos los conceptos que vimos, ¿cierto? Haciendo toda la derivación del sistema de ecuaciones que les mostré. Y ahora les voy a mostrar una forma alternativa en la que se puede calcular también la media muestral. Entonces imagínense ustedes sacan una muestra aleatoria, ¿ok? A través de un muestreo aleatorio simple. Otra forma de hacerlo, otra forma de calcular la media muestral de eso sería a través de un método bootstrap, que es un procedimiento no paramétrico que no supone ninguna distribución en los datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del bootstrap? Que no hace este supuesto que mostramos en la metodología anterior, en la que a través del teorema central del límite asumimos que la media muestral, ¿cierto?, se va a distribuir como una normal. Acá no hacemos ese supuesto, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es el bootstrap? El bootstrap consiste en que a partir de una muestra de los datos disponibles que está representado acá, ¿cierto? Estos puntitos serían como distintas personas que componen, ¿cierto?, nuestra muestra. Lo que nosotros hacemos es un muestreo aleatorio simple con reemplazo para generar distintas pseudomuestras, ¿ok? Y para cada una de esas pseudomuestras se computa el estadístico de interés, en este caso la media. Y eso permite calcular la distribución empírica del estadístico, o sea, ver cuál es la distribución de este estadístico que nos interesa. ¿Qué significa esto de hacer pseudomuestras? Que imagínense de repente vamos y seleccionamos esta muestra de acá y calculamos la media, ¿cierto?, para esa muestra de acá. Y luego vamos y calculamos, ¿cierto? Entonces hacemos otra muestra aleatoria y seleccionamos esta de acá. Y ese proceso lo repetimos muchas veces, ¿ok? Y eso se traduce en que una de esas muestras pseudomuestras, ¿cierto? Porque son muestras dentro de una muestra, nos dio esta distribución de acá. Y otra nos dio esta de acá. Y todos esos, ¿cierto? Para cada una de esas muestras podemos hacer algo súper similar a lo que les había mostrado antes. Esto es la misma figura, solamente que acá lo estamos viendo con un bootstrap. Y cada uno de esos puntitos es una estimación de la media, ¿cierto? Para cada una de esas pseudomuestras, ¿ok? Y lo que hacemos a partir de todas esas pseudomuestras entonces es observar la distribución de nuestro estadístico de interés y a partir de todo esto calcular de nuevo la media. ¿Okay? Son dos metodologías distintas, las dos son válidas. En una, ¿cierto?, asumimos una cierta parametrización. En el caso del bootstrap no asumimos ninguna parametrización y también podemos, ¿cierto?, obtener la estimación, ¿cierto?, de esta media muestral. La ventaja que tenemos con la primera es que podemos, ¿cierto?, hacer todos los supuestos que tiene, nos permiten derivar esta fórmula de cálculo del tamaño muestral. Entonces es útil cuando tenemos que tomar decisiones respecto a cuál tiene que ser el tamaño de la muestra de nuestro estudio, cuando tenemos que tomar una decisión respecto a cuál es el error máximo admisible, ¿cierto?, que tenemos dentro de un estudio y, ¿cierto?, bajo esas circunstancias entonces es mucho más útil tomar la primera aproximación. Esta segunda aproximación es también válida y la vamos a ver también en otras formas de estimaciones, principalmente también a través de regresiones o estimaciones estadísticas. Se puede usar este método Bootstrap, que es básicamente, tiene la ventaja de que no asume ninguna parametrización y es útil cuando ya tenemos una muestra, ¿ok? Y queremos ver, ¿cierto?, calcular la media o algún estadístico de esa muestra.
sin hacer muchos supuestos respecto a cómo sería la distribución, ¿cierto?, de los estadísticos que queremos calcular. Vamos a